en razón, pues, a lo anterior, eh, lo que nos queda ahora por revisar, como les decía, son unos elementos que quiero que miremos a partir de un material que ha construido la gobernación de Cundinamarca frente a lo que es la generalidad del proyecto. Esto es lo que vamos a dar en denominar el resumen del proyecto y digamos como, además de lo anterior, como unas recomendaciones y unos errores que se pueden llegar a cometer de manera frecuente, eh, eh, pues en la elaboración de los proyectos de inversión. Entonces, voy nuevamente a permitirme compartir pantalla. Espérenme un segundo acá. Comparto la pantalla. Muy bien. Y aquí entonces es con lo que yo quiero, digamos, como cerrar la sesión teórica del día de hoy. Esta presentación que están viendo ustedes allí, como les digo, es un material tomado de el Banco de Proyectos de la Gobernación de Cundinamarca, en donde ellos nos dicen, vea, después de que usted ha hecho toda esta validación, usted debe revisar si en la matriz del proyecto, basada en marco lógico, es decir, en la metodología general ajustada, se ven reflejados esos diferentes aspectos que hasta el momento pues hemos mencionado. Entonces, lo que se conoce como la matriz resumen del proyecto, aquí como lo ven en la presentación, nos dice la gobernación de Cundinamarca que es una estructura de 3 filas y 4 columnas, como lo ven ahí, 3 filas, 4 columnas, que nos permiten verificar el logro del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué implica ello? Esto implica que a partir de ese resumen, usted va a poder programar más fácilmente el proyecto. Entonces, esa matriz resumen del proyecto básicamente permite presentar una estructura secuencial jerarquizada de los elementos pues mínimos que tienen que hacer parte de la formulación del proyecto de inversión. Entonces, fíjense, esta matriz incluye en primera medida en la primera columna el nivel del objetivo, luego el indicador, luego el medio de verificación y finalmente los supuestos. Entonces, ¿qué viene en esa fase del nivel de objetivo? En la primera fila, el propósito, es decir, el por qué. Ven ustedes allí que el propósito es el resultado que asegura la solución de la problemática que se identificó. Entonces, corresponde al objetivo general del proyecto. A su vez, luego en la segunda fila vienen los componentes, los productos. Eso es la respuesta al qué. Entonces, son aquellos bienes o servicios que genera el proyecto y esos productos contribuyen a la materialización del objetivo específico del proyecto de inversión. Y finalmente vienen, como veíamos anteriormente, las actividades, es decir, el cómo. Y ya decíamos anteriormente que las actividades son las diferentes acciones que contribuyen a la transformación de insumos en productos. ¿Listo? Bueno, entonces, luego viene el propósito. Entonces, digamos que, fíjense que decíamos que básicamente, entonces, esto es lo que nos va a quedar cuando finalmente nosotros hagamos esa matriz resumen del proyecto. Entonces, decíamos el propósito, entonces vamos a mejorar la prestación del servicio de agua. Es un ejemplo, ¿no? Mejorar la prestación del servicio de agua. El componente o productos, estudios realizados, acueductos optimizados, servicio de educación informal en regulación de agua. Son productos de poner en marcha el proyecto. Actividades, entonces, realización de estudios y diseños, adquisición de terreno, preliminares, construcción de tanque de almacenamiento, instalaciones eléctricas, interventoría,
realización de talleres, cada una de las actividades que, como veíamos anteriormente aquí en el anterior, nos van a permitir desarrollar acciones para la transformación de insumos en productos. Entonces ahí ven ustedes un ejemplo. Cuando nosotros nos referimos a los medios de verificación, entonces recuerden que pues ya habíamos hablado del nivel del objetivo y de los indicadores, ahora vienen los medios de verificación, entonces podemos decir, oiga, documentos oficiales, publicaciones de organizaciones gubernamentales, informes, evaluaciones de desempeño, encuestas, registros contables u otros, que nos permitan verificar que el cumplimiento del objetivo que yo me tracé. Eso es lo que me va a permitir a mí el medio de verificación. Y los supuestos, a su vez, pues son factores externos asociados a eventos que en la mayoría de las ocasiones son situaciones no controlables por parte, digamos, del proyecto o de los responsables del proyecto como tal, porque no dependen directamente del responsable del proyecto. Entonces son condiciones que se supone deben ocurrir para que realmente se pueda llevar a cabo el proyecto. Entonces, por ejemplo, si no se cumplen con esos supuestos, pueden ocurrir, por ejemplo, retrasos en la entrega de bienes o servicios, sobrecostos en algunas actividades o inclusive el fracaso definitivo en la ejecución del proyecto. Fíjense que eso es lo que va a implicar la identificación o descripción de los riesgos. Porque, por ejemplo, ustedes lo ven ahí en la tabla. Un riesgo puede ser resistencia para adoptar buenas prácticas de manejo de los residuos en las fuentes generadoras, pues en donde está el agua, ¿no? ¿No? Veíamos con el ejemplo que decíamos anteriormente. El supuesto para que eso se pueda lograr es que el esquema implementado sea aceptado por la comunidad. Ese es el supuesto, porque si no es aceptado, pues entonces va a haber resistencia pues para adoptar el proyecto. Otro ejemplo, inestabilidad de las condiciones de mercado dadas las características de alta intermediación comercial. Un supuesto es las condiciones de mercado son adecuadas para la comercialización de los residuos sólidos recuperados. Si no se cumple con ese supuesto, entonces se materializa ese riesgo que se ha identificado. Entonces, por eso decíamos anteriormente que puede generar unas implicaciones negativas frente al cumplimiento del proyecto. Y entonces, para cerrar la sesión teórica del día de hoy, unas recomendaciones que desde el Banco de Proyectos de la Gobernación de Cundinamarca se nos hace. Debe haber coherencia entre la magnitud del problema y las metas del objetivo general. Fíjense que eso es supremamente importante. Coherencia entre la magnitud del problema y las metas del objetivo general. Si no hay coherencia entre ellas dos, entonces no voy yo a poder saber si realmente las metas que yo establecí me van a permitir a mí atacar el problema y por tanto cumplir con el objetivo general establecido. Es la razón también por la cual el indicador de medición en ambos casos debe ser el mismo. Eso es claro, ahí debe ser muy importante eso. Es decir, debe existir articulación entre el problema identificado y el objetivo general del proyecto, pero también en el indicador utilizado para definir su magnitud y su meta. Es decir, entre el problema y el objetivo general, por supuesto. Y fíjense que hacen hincapié en decir allí que la magnitud del problema y el déficit definido en el estudio de necesidades. O sea, lo, lo que está generando el problema, ¿cierto? Y como yo determiné que iba a atacar ese problema. El déficit definido en el estudio de necesidades y las cantidades del producto a entregar. Por eso hablamos de magnitud, porque de acuerdo al estudio de necesidades que yo hice, tendría a su vez que establecer las diferentes cantidades de producto que se piensan entregar. Otro aspecto importante allí es las cantidades del producto versus las metas de los indicadores, ¿no? Porque me tienen que permitir esos indicadores de las metas, saber si realmente yo estoy cumpliendo o no con las cantidades de producto, ¿sí? Para tenerlo entonces ahí en consideración. Otro aspecto importante es
la medición del producto debe realizarse con una unidad de medida coherente, adecuada, cuantificable. Entonces allí les dan ejemplos como kilómetros, número, hectáreas, es decir, unidades de medida que sean determinables. Eso es importante. Otro aspecto que nos dice también como recomendación desde el Banco de Proyectos de la Gobernación de Cundinamarca es que en la formulación de los proyectos de inversión públicos se debe tener en cuenta todos los elementos estratégicos considerados en el plan de desarrollo. En este caso, si estamos hablando de Chía, pues del plan de desarrollo municipal. Deben permitir el cumplimiento de los programas, subprogramas, metas planteadas por la entidad responsable. Ese es un ejercicio que ustedes deben hacer cuando vayan a construir su proyecto. Oiga, bajemos el plan de desarrollo actual vigente en Chía y a cuál meta del plan de desarrollo le va a apuntar mi proyecto. Es decir, con el cumplimiento de mi proyecto estaríamos apuntándole a qué objetivo del plan de desarrollo vigente. Los productos a entregar deben ser de competencia de la entidad y responder a un mandato institucional y a su misión. Si ustedes le van a presentar un proyecto a la Secretaría de Asuntos Religiosos y Minorías o grupos minoritarios en Chía, pues entonces dentro del proyecto, el alcance de lo que hace la misionalidad de esa secretaría, pues debe estar comprendido para que la secretaría diga, oiga, sí, señores comunidad NARP, con ese proyecto ustedes están avanzando en la misionalidad establecida para esta secretaría. Y entonces van a tener digamos, un punto a su favor. Otra cosa muy importante también es que en el periodo cero no aparecen beneficios debido a que es el periodo donde se inicia la inversión. Es decir, que hasta ahora se está generando una capacidad instalada que permita generar beneficios posteriormente, lo que yo les hablaba anteriormente. Tenemos que tener paciencia. Los proyectos de inversión no generan réditos de la noche a la mañana o de un mes a otro. Y los errores frecuentes que se presentan entonces con los proyectos. Inicialmente, frente a la descripción de la cadena de valor. Un error común es incluir en el objetivo general del proyecto las alternativas de solución. Por ejemplo, mediante, por intermedio de, a través de, eso no va en el objetivo general. Otro error, describir el objetivo general como el producto que se espera entregar. Por ejemplo, construcción de, eso tampoco va en el objetivo general, porque acuérdense que el objetivo general es entender cómo vamos a aportar a la solución del problema que se identificó. Entonces, otro error frecuente es describir el objetivo general de forma demasiado amplia. Ahí colocan ustedes como ejemplo, ven como ejemplo, ampliar la cobertura en educación. Es un objetivo tan amplio, ¿cierto? Pero usted dice, pero bueno, es que la cobertura de educación es una cosa gigante, entonces yo tengo que segmentarla mucho más, bajarla. Incluir las metas del proyecto dentro de su objetivo general. Las metas son metas y no van dentro del objetivo general tampoco. Un producto debe ser el resultado de varias actividades y no de una sola de ellas. Fíjense que es otra cosa muy, muy importante. Un producto debe ser el resultado de varias actividades, no una sola. Eso es importante, pues, que lo tengan entonces ahí también presente. Otro error común, definir incorrectamente la unidad de medida. Lo mencionábamos anteriormente. Deben ser, esas unidades de medida deben ser unidades conocidas, ¿cierto? Que puedan medirse correctamente. Si usted no tiene correctamente definida la unidad de medida, pues entonces claramente no va a poder saber si está dando alcance o si está dando cumplimiento o no a la meta que quedó establecida. Otro error, centrarse en actividades que no contribuyen a la transformación de insumos en productos o que no son las más importantes para la producción del bien o servicio. Ahí también se menciona un ejemplo, aquellas que se relacionan con la adquisición de insumos o tareas. Entonces, comprar resmas de papel, comprar computadores, proyectores, viáticos, ¿cierto? Entonces, son actividades complementarias, ¿cierto?
pero realmente no permiten definir su contribución a la transformación de insumos en productos, ¿cierto? Entonces es otro error que se comete comúnmente. También describir las actividades usando verbos demasiado generales que no permitan determinar claramente de qué se trata la acción que se va a realizar. Por ejemplo, verbos como esos inadecuados serían apropiar, asegurar, colaborar, consolidar, desarrollar, fomentar, fortalecer, etcétera. Des en cuenta que son muy etéreos, muy etéreos. Entonces no permiten determinar de manera clara eh, eh, qué es lo que se va a hacer con el proyecto. Y bueno, muy bien. Eso era entonces lo que yo les quería pues eh, contar en esta sesión teórica del día de hoy. Les agradezco a todos muchísimo por su tiempo, por su paciencia. Nos estaremos viendo entonces el próximo lunes en nuestra próxima sesión teórica. Les agradezco a todos por su escucha, por su paciencia. Y entonces, por favor, les voy a pedir que estén atentos del chat grupal eh, al que yo les voy a enviar unas instrucciones para lo que va a ser las actividades o la actividad que va a ser el entregable de este módulo 3 y el módulo 4. La próxima semana, como ya les anuncié, vamos entonces a enfocarnos en toda la parte de lo que es el costeo y el estudio financiero del proyecto. Les deseo a todos entonces una muy feliz noche, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Feliz noche y que estén todos muy bien. Muchas gracias.